Iglesia, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro espacio de los martes para compartir la palabra. Así que prepare su corazón, prepare su Biblia, sus notas, todo lo que le ayude para poder estar en este momento a la luz de la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que pueda abrir nuestros ojos a la palabra, pero sobre todo que podamos guardar en nuestro corazón eso que Él nos habla a través de la Biblia. Así que en esta noche quisiera compartir una predicación un poco más temática para que pudiéramos reconocer algo muy importante a través de algo que nosotros tal vez perdemos mucho, ¿no? Que son los símbolos. Tal vez no le prestamos mucha atención a los símbolos que tenemos en la iglesia, tal vez pasamos por alto muchas cosas, muchos detalles, pero son cosas, los símbolos son cosas que nos ayudan a poder explicar algunas cosas y que nos recuerdan ciertas otras, ¿no? Entonces, hay algunos símbolos que de pronto hemos intentado sacar de nuestra iglesia cristiana evangélica porque queremos diferenciarnos bastante de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos de diferenciarnos radicalmente de la iglesia católica, perdemos cosas que tal vez siguen siendo importantes y que no son pecado, que no son del diablo, como muchas veces decimos. Entonces, hablando de los símbolos, hay un símbolo muy importante para nosotros, que es el símbolo de la cruz que tenemos aquí, la cruz que tenemos en nuestra iglesia. Las personas que hacen parte de nuestra congregación saben que, no, que tenemos una cruz bastante grande, ¿no? Y esa cruz tiene un sentido, no está ahí simplemente por decoración, sino que nos sirve para recordar algo que es muy importante para nosotros. Así que los símbolos nos ayudan a explicar cosas de manera sencilla, no sintética, y podemos expresar cosas con mayor claridad. Y eso nos ayuda a mantener nuestra esencia como cristianos y nos ayuda a mantener un mensaje, que es el mensaje que desde que el Señor Jesús nos delegó ese apostolado primeramente, ¿no? Y la estructura de la iglesia, pues es el mismo mensaje que desde hace más de 2000 años hasta hoy nosotros debemos seguir predicando. Esa es nuestra comisión, ¿no? Seguir predicando ese evangelio, esas buenas noticias que el mundo debe conocer. Así que a través de este símbolo de la cruz quisiera compartir con ustedes tres cosas que son bien importantes, ¿no? Y que las vamos a ver a la luz de la palabra. La cruz nos habla de unas cosas que son bien importantes y nos recuerdan otras cosas que son también bien importantes. Y la primera de ellas que quisiera compartir con ustedes es, la cruz nos habla del cielo en la tierra. Si ustedes se ponen a analizar la estructura de la cruz, como lo visual de la cruz, se dan cuenta que hay pues un travesaño vertical y otro travesaño que es horizontal. Cuando analizamos eso a la luz de la palabra y la simbología, podemos darnos cuenta que la cruz tiene dos intersecciones, ¿no? O una intersección entre esos dos elementos, que nosotros podríamos interpretar que es lo que viene del cielo, ¿no? Ese travesaño vertical que se une con lo que hay en la tierra, ¿no? Y en la intersección podríamos decir que estamos nosotros, conociendo a través del Señor Jesús todo lo que Dios quiere ser para nosotros, todo lo que Dios quiere acercarse a nosotros, ¿no? Como Él quiere intervenir en su creación, ¿no? Él quiere intervenir en nosotros como criaturas. Y lo leemos a través de toda la historia. El Señor Jesús es la respuesta de Dios, es la respuesta última de Dios al perdón de pecados, ¿no? Nosotros le fallamos, nosotros nos alejamos de Él y Él siempre quiso, Él siempre insistió, nuestro Dios siempre estuvo insistiendo en tener esa relación íntima y personal con nosotros, de estar siempre lo más cerca a nosotros posible. Y por ejemplo en Hebreos nos dice, ¿no? Que en el pasado nos habló a través de los padres, ¿no? De los patriarcas. Después vinieron los profetas que nos hablaron, nos trajeron la voz de Dios. Pero la llegada del Señor Jesús es como el último recurso que tiene Dios para poder estar absolutamente cerca de nosotros. Así que Jesús es la respuesta, ¿no? Ahí en esa intersección está el Señor Jesús. Entonces la cruz nos habla del cielo en la tierra. El Señor Jesús es la respuesta. Él dice en Filipenses que siendo Dios no escatimó al ser igual a Dios, o ser Dios, a bajar a la tierra y mostrarnos todas esas cosas. Y en el mensaje de Jesús podemos encontrar que Él dice, todo lo que yo vi de mi Padre lo he dado a conocer a ustedes, para que puedan saber cuál es la voluntad de Él, ¿no? Y para que puedan tener acceso
a nuestro Dios. Entonces, la cruz nos recuerda eso, que Dios trajo el cielo a la tierra a través del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nos sigue hablando la palabra de lo mismo. Es el cielo que se ha acercado a través de Jesucristo a la tierra. El mensaje de Juan el Bautista fue este, y aquí podemos ver que es el Señor Jesús el que nos recuerda, ¿no? Este pasaje en el contexto nos habla de que Juan el Bautista ha sido encarcelado, ¿no? Y ha sido sacrificado. Y dice que desde entonces, o sea, desde que Juan el Bautista, pues obviamente porque murió, dejó de dar este mensaje, el Señor Jesús empieza a, digamos, continuar con este mensaje, de decirle a la gente, arrepiéntanse, porque ha llegado ese reino de los cielos. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo tenemos la certeza de esto? Pues a través del Señor Jesús. Con el Señor Jesús, la realidad celestial se manifestó en la tierra de forma continua para el hombre. Es decir, como decíamos al principio, este es el mensaje de las buenas nuevas, ¿no? Este es el mensaje del Evangelio, que es la realidad a través del Señor Jesús, es la realidad celestial que debe ser continuamente predicada y demostrada, porque como dice Pablo a los Corintios, ¿no? No hablamos solamente con humana sabiduría, sino con demostración, con demostración del poder de Dios, que es lo que el Señor Jesús nos muestra, ¿no? Mateo es un escritor que se esfuerza y se esmera en mostrar la realidad divina de Dios, en mostrar que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Por eso constantemente habla de que se cumplieron las profecías y las cosas que él muestra, los milagros, las palabras, hablan constantemente de que Jesús era el Hijo de Dios y nos habla del reino de Dios que se ha acercado, ¿no? Y continuamente nos habla del reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos. Porque la intención de Mateo es precisamente mostrar que Jesús es el Mesías, que en él se cumple toda la escritura y que él es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, podemos ver en Mateo principalmente, pero también en los demás evangelios, que hay milagros, que hay señales, que hay cosas sobrenaturales que el Señor Jesús está haciendo, ¿no? Liberación de demonios, ¿no? Liberación de enfermedades que son producto del pecado. También hay perdón de pecados. Tenemos la voz de Dios directamente a través de las predicaciones del Señor Jesús, ¿no? Que pues nos enseña la Biblia que él la enseñaba de maneras diferentes, ¿no? Discutía con los escribas, a la gente le daba parábolas, a los discípulos de pronto les hablaba un poco más directamente, pero él siempre estaba llevando esa voz directamente del cielo y por eso lo querían matar, porque decían que eso era herejía, que nadie podía hablar por Dios ni siendo como Dios. Pero todo esto lo obtenemos a través del Señor Jesús. Así que cuando decimos que el reino de Dios se ha acercado y que es de forma continua para el hombre, decimos que no solamente estamos diciendo que Jesús o en Jesús se cumplieron estas cosas como Él siendo Hijo de Dios, sino que a nosotros se nos ha delegado también esta predicación, no solamente con palabras, no solamente con sabiduría, sino también con la misma demostración que el Señor Jesús tuvo para poder demostrar que Él realmente era el Hijo de Dios. Para nosotros sería para demostrar que el mensaje de Jesús es un mensaje real. Y esto es continuo para el hombre a través del Espíritu Santo, que es el que nos empodera para poder realizar todas estas cosas. Dice la Escritura, el Señor Jesús mismo lo dice, ¿no? Cosas mayores a las que Él hizo, también podremos hacer nosotros. Así que este asunto de los milagros, las señales, las cosas sobrenaturales tiene que ser una constante, debe ser una realidad continua para nosotros como cristianos. Así no sea solamente para las predicaciones, sino para nuestro diario vivir, cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos dificultades, cuando nos relacionamos con otras personas. También debe estar esta manifestación del poder de Dios. La realidad del cielo en la tierra ahora fue delegada al pueblo de Dios, que nosotros ahora hacemos parte del pueblo de Dios. Nuestro mensaje es el mismo. Igualmente, la autoridad y el poder, que es lo que hablábamos, para mostrar esa realidad divina, para mostrar que el reino de los cielos se ha acercado.
Primeramente, su naturaleza en nosotros a través de su Espíritu Santo, que es un tema que hemos hablado también bastante acerca del fruto del Espíritu, acerca del carácter de Dios en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la naturaleza divina y debe ser algo que debe ser notorio para la gente y para el mundo. Y segundo, su manifestación en la naturaleza, es decir, todas esas manifestaciones sobrenaturales que puedan haber. En Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y esta palabra podemos encontrar ahí en Hechos que se cumple, ¿no? Cuando el Señor Jesús pues pasa tiempo con ellos y luego asciende hacia el cielo y nos envía el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, esta palabra se cumple para nosotros. Sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre mujeres, sobre hombres, sobre esclavos, sobre libres, sobre toda carne se derrama este Espíritu Santo para hablar de esa continuidad de la realidad del reino de los cielos en la tierra. Entonces recordemos este primer punto. Visualmente esto nos puede ayudar para poder explicar que la cruz simboliza que el cielo ahora está en la tierra, se manifiesta en la tierra y debe ser una realidad constante. Lo segundo que nos muestra la cruz o que podemos explicar a través de la cruz, el símbolo de la cruz, es la cruz es símbolo de salvación. La cruz es símbolo de salvación. Y esto es un tema bien curioso, porque para nosotros la cruz realmente simboliza pues esa salvación que tenemos en Cristo Jesús, pero no siempre fue así. Si podemos mirar el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio, ahí en Levítico, podemos encontrar que morir en una cruz era un símbolo de maldición, era como lo peor que podría, o la peor muerte que uno podría tener, porque ustedes saben que esto pues se multiplica, o sea que no solamente había maldición para mí, sino también para mi familia. Entonces, esto era lo peor, morir en una cruz era el peor símbolo de maldición, pero en el Señor Jesús podemos encontrar que esto se transforma. Dice la Escritura que Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos tener bendición. Entonces, la cruz siempre representó maldición, pero a través de Jesús esto es transformado en un símbolo de bendición y de salvación. En Juan capítulo 3, versículo 14, Juan capítulo 3, versículo 14, nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos en el Antiguo Testamento esta imagen de, cuando el pueblo estaba en el desierto, hubo como una invasión de serpientes y las serpientes empezaron a morder a la gente y pues obviamente la gente se estaba muriendo. Y la solución que Dios le da a Moisés es que levante una serpiente. Todo el que mira a la serpiente pues era sano o era liberado del veneno de las serpientes. Esta fue una solución. Y esta es una imagen que los judíos tienen muy clara en su mente, porque ellos obviamente tienen muy clara su historia y para ellos es muy importante. Sobre todo lo que tenga que ver con Moisés para ellos es muy importante. Entonces cuando el Señor Jesús está hablando con este, con este escriba, este fariseo, pues le habla y él va a entender obviamente lo que el Señor Jesús le está diciendo, este símbolo de esa serpiente que se mandó a hacer en un palo, ¿no? Y todo aquel que mirara a esa serpiente pues iba a ser sano. Y así ocurrió. Y él le dice que el Hijo del Hombre, o sea, que él mismo iba a tener que pasar por lo mismo, que él mismo se iba a convertir en ese símbolo para que a todo aquel que mirara y reconociera al Señor Jesús pudiera tener salvación. Nos está hablando de esos versículos. Así que podemos entender que nuestro Dios no solo se entregó por nosotros, sino que se hizo lo más visible posible para que todos nosotros pudiéramos creer en Él. Si miramos el contexto, si nos damos cuenta, el Señor Jesús fue crucificado en lo más alto de la ciudad, a la salida de la ciudad, para que todo el mundo pudiera verlo. Estaba en lo más alto para que todo el mundo pudiera verlo.
Y esto fue un espectáculo bochornoso, podríamos decir. En nuestro contexto podríamos decir que fue un espectáculo mediático. Fue escandaloso para que no pasara desapercibido. Porque esto era una costumbre del pueblo romano, que era el que estaba por encima del pueblo judío. Para ellos esto era normal, para ellos era una costumbre crucificar a lo peor de la sociedad, ¿no? Eh, pero todo este show que hubo, todo el maltrato que el Señor Jesús tuvo que padecer, tuvo que recorrer prácticamente toda la ciudad, eh, prácticamente desnudo, si es que no es desnudo, para que todo el mundo lo viera, con su piel desgarrada. Fue terrible, fue horrible. Pero todo esto en función de qué? De que no pasara desapercibido y que todo el mundo pudiera reconocer el sacrificio del Señor Jesús, para que todo el mundo pudiera reconocer que realmente esto ocurrió. Han pasado muchos siglos y aún ahora la gente trata de desvirtuar el mensaje y la historia del Señor Jesús diciendo que esto no ocurrió. Pero el Señor Jesús y nuestro Dios se aseguró de que todo esto que él tuvo que pasar, todo este espectáculo que se gestó en esta época, quedaran registros, quedaran evidencias, quedaran testimonios escritos y de personas para que a lo largo de las épocas, a lo largo del tiempo, no se pudiera decir como ahora se dice que esto no ocurrió. Entonces, el Señor Jesús se aseguró de que todo el que mirara la cruz pudiera recibir esta salvación y reconocer en él esta salvación, no en la cruz precisamente, sino en el acto de sacrificio que él hizo por nosotros. Así que hay varias cosas que podemos también entender a través de esto que estamos diciendo, de que él hizo todo lo posible para que esto no pasara desapercibido, este sacrificio no pasara desapercibido. Por ejemplo, Dios utilizó al Imperio Romano como herramienta de visualización. Si uno se pone a pensar si esto hubiera ocurrido en otro imperio, porque estamos en una época donde los imperios pues es como la moda de la época, si esto hubiera ocurrido en el Imperio Asirio, si esto hubiera ocurrido en el Imperio Griego, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido en cualquier otro imperio, no hubiéramos tenido la relevancia que tuvo con el Imperio Romano. Sabemos que el Imperio Romano fue el imperio que fue como más longevo, podríamos decir, el que duró más tiempo, el que de pronto más territorio ocupó. Y todas estas cosas nosotros ahora podemos entenderlas, que Dios las utilizó para que hubiera una visualización de lo que fue el sacrificio del Señor Jesús, para que Él se pudiera hacer más visible. Luego podemos entender que pasaron tal vez 300 años y que la iglesia se involucró con el Estado romano y que a través de esta fusión, podríamos decir, el sacrificio y el símbolo de la cruz se esparció por toda la tierra conocida de la época. Todo el mundo sabía quién fue Jesús a través de esta fusión que hubo entre el Imperio Romano y la iglesia. Y esto no hubiera ocurrido o hubiera ocurrido de otra manera o de pronto un poco menos visual de lo que hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido en ese preciso momento con el Imperio Romano. También podemos entender que Dios utilizó al pueblo de Israel como herramienta de difusión. ¿Qué quiere decir eso? Eh, a través del libro de Hechos podemos encontrar que es el pueblo judío el que es el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Pero es el pueblo judío el que tiene la mejor capacidad para difundir el mensaje del Señor Jesús, para difundir el mensaje de la cruz. Por la preparación, por la estructura teológica, por la capacidad que tienen ellos en su expresión oral, porque para ellos la historia la manejaban a través de la expresión oral y eran muy estrictos en esto. Entonces podemos ver cómo Dios utiliza al pueblo de Israel para poder difundir el mensaje de la cruz, ¿no? El sacrificio del Señor Jesús. Ellos eran perfectos, eran los más indicados para poder hacer esto. Podemos ver en el libro de Hechos que el pueblo de Israel, los que se han convertido, estos discípulos que siguieron al Señor Jesús a pesar de su muerte y luego después de la resurrección,
empezaron a predicar de una manera increíble, lo vemos ahí en los hechos, una manera espectacular. Y no solamente fue como el Señor Jesús les dijo, ahí en Judea, ahí en Jerusalén, ahí de pronto en Samaria que estaba cerquita, sino que pues a través de esta persecución que se empezó a gestar, pues ellos empezaron también a esparcirse por todo el mundo. Y, y el pueblo de Israel tiene esta característica que es muy especial también, que es que a través de todas estas incursiones de los imperios, pues ellos fueron dispersados por todo el mundo. Donde quiera que nosotros pensemos del mundo antiguo y aún del mundo actual, podemos encontrar que hay como estos remanentes judíos, que podemos encontrar una sinagoga, un lugar donde ellos se puedan reunir. Donde quiera que uno pueda estar, allí hay una comunidad judía. Así que a través de estas comunidades judías, los discípulos podían llegar a donde quiera y podían compartir el Evangelio, y estos judíos podían creer en el Evangelio, y luego estos judíos podían predicar el Evangelio a otras personas, ¿no? Y es lo que también nos habla en el libro de Hechos, que a través de estas pequeñas comunidades judías la iglesia empezó a crecer y se empezó a difundir el mensaje del Señor Jesús, este mensaje de la cruz. Y lo tercero es que Dios utilizó esta época como herramienta de propagación, de propagación. Entonces tenemos el Imperio Romano como visualización, el pueblo de Israel como agente de difusión y la época como herramienta de propagación, que no es lo mismo que difusión. Esta época es una época que lo miramos desde el punto de vista histórico, es una época que es absolutamente precisa para poder compartir de diferentes maneras, de manera escrita, de esta manera de difusión oral que era tan estricta como decíamos de los judíos. Y es un punto de la historia donde es preciso para que las evidencias se mantengan y se guarden. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, muchas copias de las cartas de los apóstoles, podemos encontrar muchos testimonios, no solamente de, de los mismos judíos, sino de otras personas, de escribas romanos, de historiadores romanos, de otro tipo de historiadores que son aparte, ¿no? Del pueblo de Israel y del Imperio Romano. Y tenemos demasiadas evidencias porque el punto histórico fue crucial. Si no hubiera ocurrido esto en ese punto de la historia, realmente hubiera sido totalmente diferente. Entonces, pues Dios es muy puntual y lo sabemos, es una redundancia, pero la época que Dios utiliza para que el Señor Jesús pueda impactar el mundo es tan precisa que, que nos quedamos asombrados de todo lo que ocurre a partir de la llegada del Señor Jesús y de cómo todo esto fue preciso para que todo el mundo pudiera conocer y pudiera visualizar la cruz, ¿no? Y el mensaje de la cruz. Lo tercero, lo tercero que podemos encontrar a través del símbolo de la cruz es: la cruz nos muestra el camino. Si ustedes piensan, y de pronto aquí que tengo el símbolo un poco más visible, tenemos que esta parte de la cruz es un poco más larga, ¿no? Y que esta parte pues es un poco más cortica. Y si buscamos otro tipo de simbolismo, podemos encontrar que nos muestra que es como una flecha, ¿no? Que nos está como apuntando hacia algo. ¿Y hacia dónde está apuntando? Hacia el cielo. Entonces, dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, Mateo 16, capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. La cruz nos muestra el camino, la cruz nos muestra la manera como debemos vivir nuestra vida ahora que hemos recibido el mensaje, si es que lo hemos recibido, ¿no? La cruz nos recuerda también que hay un modelo de vida que Dios y que el Señor Jesús nos quiere mostrar. Nuestro camino es el de la cruz, es también el de la cruz. Podemos encontrar que la cruz nos da dirección y que nos da destino.
Como decíamos, la cruz apunta hacia el cielo, pero la manera de llegar es a través de el modelo de vida del Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando pensamos en la cruz, obviamente pensamos en sacrificio, en dolor, pensamos en muerte. Y cuando pasamos eso al mensaje de Jesús, al modelo de vida de Jesús, nos podemos dar cuenta que necesitamos morir a muchas cosas de nosotros, que necesitamos sacrificar nuestra vida por poder vivir la vida como el Señor Jesús espera de nosotros, que necesitamos sacrificar muchas cosas que nosotros queremos con tal de vivir como el Señor Jesús vivió con ese modelo de vida, de poder seguir este camino y este modelo de vida hacia el cielo. Así que nosotros debemos y podemos entender que a pesar de que el camino de la cruz no sea tan fácil como nosotros de pronto esperamos, hay un sacrificio que hacer, pero vale la pena. Sacrificar nuestra vida por seguir el modelo de vida de Jesús vale la pena, porque al final este camino pues nos lleva al cielo, y quién no quiere ir al cielo, es nuestro destino, ¿no? Por eso recordamos ahí que nuestro destino es el cielo y la cruz nos indica ese camino. A través del símbolo de la cruz recordamos que ahora somos perdonados, porque Él murió en la cruz y murió precisamente por nosotros, es decir, murió por nosotros en nuestro lugar. Recordamos que nuestro destino va más allá de esta tierra, que estamos de paso, y esto es muy importante. Nosotros debemos aprender a recordar y a reconocer que nosotros estamos de paso, que la vida es muy cortica y que todo lo que hagamos aquí importa, pero que también es mucho más importante que vamos hacia una vida eterna, que, que no importa de pronto las cosas que tengamos que vivir aquí en la tierra, sean buenas o malas, debemos pensar siempre que es mucho más importante la vida eterna. Por eso decíamos al principio que sufrir por la causa de Cristo vale la pena, porque nuestros deseos aquí en la tierra son pasajeros, nuestro éxito aquí en la tierra es pasajero, pero lo que es verdaderamente importante es el Señor Jesús, y esto es eterno. Así que cuando recordamos que estamos de paso, que estamos como de viaje, también podemos utilizar esta analogía, ¿no? Cómo nos comportamos cuando somos turistas, cuando estamos en otro país. Cierto que nuestro comportamiento es totalmente diferente, tal vez porque pensamos que vamos a regresar a nuestro lugar de origen, o simplemente porque es algo que es natural. Cuando estamos en un lugar que no conocemos, pues por ejemplo hay el asombro de conocer cosas nuevas, de conocer esos sitios turísticos que tal vez no conocíamos, de conocer de pronto cómo se comporta otro tipo de gente en otra cultura, de cómo se visten, ¿verdad? Aún nosotros nos vestimos de otra manera y por eso nos reconocen, ¿no? Ese es como el ejemplo clásico de cuando un cachaco va a la costa, por ejemplo. Y los costeños pues lo reconocen de inmediato, no sé si porque usan medias con chanclas, pero es muy evidente que cuando uno va a otra parte, lo reconocen por sus manierismos, por sus gesticulaciones, por su forma de hablar, por su dialecto, por su idioma, ¿cierto? Entonces para nosotros es igual, nosotros estamos de paso por esta vida, ¿no? Y nuestro estilo de vida debe relacionarse con ese destino que nosotros tenemos. Visualizamos esa vida eterna, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra, pero estamos pensando constantemente en el cielo, en la vida eterna. Ahora hemos recibido una vida eterna que es muy valiosa, una vida libre de condenación y de los problemas terrenales. Qué maravilloso es poder pensar que cuando estemos en el cielo ya no vamos a tener este tipo de problemas que tenemos aquí, como las deudas, como los problemas económicos, como las limitaciones físicas e intelectuales, las presiones sociales por el éxito, el reconocimiento, el tener valor, las enfermedades, la tristeza, la muerte y el pecado. Imagínense que vamos hacia ese destino donde nada de esto va a existir. Y esas cosas que de pronto nosotros pensábamos que eran importantes aquí, pues allá ya no van a ser tan importantes. Porque, por ejemplo, hablando del problema del dinero, ¿no? Que siempre necesitamos dinero para hacer todo, pues allá vamos a caminar sobre calles de oro, ¿no? Las calles de oro y mar de cristal. Es decir, que nuestros problemas que ahora tenemos allá van a ser nada, vamos a pasar por encima de ellos, literalmente. Vamos a pisar por calles de oro. Entonces, vamos hacia ese destino. Y esa es nuestra esperanza. Y aún hay muchas cosas
más de las que podemos reconocer a través del símbolo de la cruz, pero sí pueden ver que a través de un símbolo que es tal vez muy pequeño, que es muy básico, podemos encontrar mucho valor en el sacrificio de Cristo y todo lo que la palabra nos enseña a través del mensaje de la cruz. Y es muy fácil explicarlo a través de la simbología. Por eso les decía al principio que la simbología es muy importante para nosotros. No la despreciemos porque nos ayuda a poder sintetizar, podríamos decir, el mensaje del Evangelio. Y va a ser muy, muy importante para nosotros cuando compartamos con otros el mensaje del Evangelio. Pero por último, recordemos que Jesús ya no está en la cruz, que es el problema que de pronto nosotros tenemos con este símbolo. Muchas veces se representa el símbolo de la cruz, pero con el Señor Jesús ahí crucificado, sufriendo, ahí agonizando de pronto, ¿no? Pero nosotros como cristianos reconocemos que el Señor Jesús no está ahí en la cruz sufriendo, que la tumba está vacía, que Él resucitó y la resurrección del Señor Jesús nos afirma, nos, nos, nos da esa base espiritual, porque todo lo que simboliza el mensaje de la cruz al final tiene un sentido y un sentido verdadero, porque hablamos mucho de la cruz en este mensaje, en esta enseñanza. Hablamos de lo que sufrió el Señor Jesús, de que estuvo ahí perdonando nuestros pecados, que tomó nuestro lugar y murió, ¿no? Murió allí en la cruz. Pero Él no se quedó ahí, sino que resucitó, y en la resurrección realmente está nuestra esperanza, porque sabemos que todo lo que dijo el Señor Jesús era verdad y que todo lo que dijo para nosotros del futuro será verdad. Es decir, que tenemos esperanza más allá de esta tierra. Y eso se confirma en la resurrección. Eso nos da sentido y propósito para llevar este mensaje a todas las naciones de la tierra, así como dice la Escritura. Así que al final el mensaje de la cruz va más allá de la cruz, hacia la resurrección, y eso nos lleva a esta gran comisión de la que nos habla allí más adelante en Mateo, ¿no? De llevar el Evangelio, de discipular a otras personas, de poder darle visibilidad a la cruz, ¿no? Al mensaje de la cruz, al mensaje del Señor Jesús, a lo que simboliza para nosotros esa cruz. Así que utilicemos este símbolo para llevar el mensaje del Señor Jesús, para poder compartir de una manera tal vez más clara el mensaje del Evangelio. Así que espero que nos ayude este mensaje y este símbolo para poder llevar el mensaje del Señor Jesús. Así que Dios los bendiga, amada iglesia.